buenas tardes a todas. Les mando saludos desde aquí, desde mi casa, su casa. Y bueno, esperando que todas estén bien. La enseñanza que hoy les quiero dar, la quiero iniciar con una historia. Yo creo que se han fijado que me encantan las historias. Esta historia se trata de un profesor que entró a su salón de clases y que les dijo a sus alumnos: prepárense porque hay examen. Y todos los alumnos se quedaron atónitos, porque pues no habían estudiado ni tampoco les había avisado el profesor porque iban a tener examen. Y el profesor les dijo: les voy a entregar una hoja y la van a voltear cuando yo termine de repartirlas. Acabó de repartirlas y les dijo: ahora sí voltean. Voltearon y solo vieron una hoja en blanco con un punto negro. Y todos se quedaron viendo como diciendo: ¿qué pasa con este profesor? Entonces, el profesor, uno de ellos, un alumno le dice: bueno, profesor, ¿y dónde está la pregunta? O las preguntas. Y el profesor le dijo: la pregunta es, ¿qué es lo que ves en esa hoja? Y todos se quedaron otra vez viéndose y dijeron: pues bueno, unos empezaron a escribir y otros como que todavía no razonaban bien, pero al ver que los demás escribían, pues empezaron a escribir. A los 20 minutos, el profesor les dice: paren y denme todas las hojas porque las vamos a leer. Entonces empezó a leer la redacción de cada alumno. Y el profesor se dio cuenta que todos, sin excepción de ninguno, todos hablaron del punto negro. Y les dijo: a ver, alumnos, todos me están hablando aquí del punto negro. No se dieron cuenta de toda la hoja blanca, nada más del punto negro. Y él les dijo: así nos sucede en la vida. Nada más hablamos de los puntos negros que tenemos en la vida. No hablamos de todo lo que nos rodea. Y así somos los seres humanos. Los seres humanos hablamos de las cosas malas que nos suceden, no de todo lo que nos puede rodear. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ahorita que es la pandemia, todo mundo habla de la pandemia. Que si me voy a morir, no me va a morir. Que si me voy a enfermar o no me voy a enfermar. Que si voy a tener trabajo o a lo mejor ya no voy a tener trabajo. Estamos afanados por todo esto. Pero no nos damos cuenta de todas las bendiciones que están a nuestro alrededor. Como el poder estar en tu casa, conviviendo con tus hijos que hace años quizá a lo mejor no había ese tiempo. A lo mejor conociéndose un poco más, viendo a tu familia que está sana, viendo, no sé, que tengas un techo en donde descansar, una comida que llevar a tu boca. Pero desgraciadamente el ser humano nos enfocamos siempre en lo malo, no en lo bueno. Yo quiero que ahorita te observes y observes a tu alrededor y veas por qué estás agradecido. Yo, por ejemplo, agradezco porque estoy bajo un techo. Quizá no salgo y no veo a mis padres y los puedo abrazar, pero ¿qué pasa? Sé que ellos están sanos, sé que ellos están bien, mis hermanos, todos mis familiares. Le doy gracias a Dios porque tengo una comida que llevar a mi cuerpo, a mi boca. Sé que mis hijos están sanos. ¿Te das cuenta cómo podemos agradecer en medio aún de esta pandemia? Hay un dicho en el mundo que dicen: quien no es agradecido en lo poco, tampoco será en lo mucho. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo importante que es ser agradecido? Fíjense bien, en los últimos 20 años, la gratitud ha sido uno de los comportamientos que ha sido estudiado por los psicólogos. Les ha interesado mucho esta palabra, gratitud. El investigador más reconocido
que se ha dedicado a estudiar sobre la gratitud es el doctor Roberto Emmons. Él tiene un libro sobre la gratitud. Y ahí en el libro explica diversas investigaciones que se han hecho en personas que las han puesto en agradecer cada día por algo. Y se dice en el libro que ha hecho varios cambios esas personas cuando agradecen en su vida lo que hay o lo que tienen a su alrededor. Dice que han tenido unos resultados extraordinarios en cuanto a la gratitud. Y hoy quiero platicarte sobre la gratitud. Quiero platicarte sobre un personaje que se identifica por su gratitud. Y él es José. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, porque es el José el Soñador, ese famoso José, que hasta obras de teatro hay en el mundo con el José el Soñador. ¿Quién era José? José era hijo de Jacob. José era el hijo más chico de Jacob y tenía muchos hermanos. Pero José era el hijo predilecto de Jacob. Y esto pues traía un poco de envidias a los hermanos, a tal grado que lo quisieron matar. Pero uno de ellos dijo, no, ¿por qué nos vamos a ensuciar las manos de sangre? Mejor hay que venderlo como esclavo. Y lo vendieron. Vendieron a su hermano de 17 años como esclavo. Qué fuerte es esto. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y allí en Egipto lo compró un militar del faraón llamado Potifar. Él vio en él, pues, que era un buen hombre. Vio en José esa gratitud y esa, pues, esencia de ser una persona noble. Y bueno, lo compró y lo llevó a su casa para hacerlo mayordomo. Y Potifar estaba feliz con él. Pero José era de buen parecer, dicen. Y entonces la esposa de Potifar empezó a fijarse en José. Y pues entonces empezó a quererlo seducir, pero José dijo no. Él tenía temor de Dios. Pero la esposa de Potifar lo acusó a José de que se había querido acostar con ella. Y entonces el militar, Potifar, se enojó demasiado y lo mandó a la cárcel. Después de que José fue vendido por sus hermanos, por aquellas personas que él amaba, sin embargo, lo vendieron. Y ahora lo iban a mandar a la cárcel. En la cárcel, un lugar en donde hay de todo. Es algo tremendo cuando una persona está en la cárcel. Y sin embargo, pues él fue a la cárcel y se notó la diferencia entre los otros reos en José. En ese temor que tenía de Dios se daba cuenta la gente que era diferente José. Era un hombre agradecido, un hombre que todo le hacía feliz. Y entonces algunos que cuidaban de la cárcel inclusive le pidieron que ayudara a él, que los ayudara a cuidar a otros. Y en eso llegan dos hombres a la cárcel, el copero y el panadero del faraón. Y llegaron por alguna circunstancia y estuvieron conviviendo con José. Y José tenía un don, el de interpretar los sueños. Entonces, ellos un día soñaron y platicando con José dijeron, ay, es que soñé esto. Y José les interpretó sus sueños. Entonces ellos se quedaron de a cuatro. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, salieron de la cárcel ellos dos y José les dijo, pero un día acuérdense de mí. Y se fueron.
A uno de ellos lo tuvieron que sacrificar, que era al panadero, pero al copero del faraón, pues él sí siguió en el palacio, trabajando para el faraón. Entonces un día escuchó que el faraón soñó algo y no podían pues descifrarle su sueño. Y el copero se acordó de José y le dijo al faraón: oiga, faraón, pues fíjese que yo conocí en la cárcel a un señor que puede descifrar su sueño. Y entonces el faraón le dijo: pues hazlo traer. Y trajeron a José en presencia del faraón. Y entonces le descifró su sueño. Y ahí es cuando el faraón quedó impactado con José. José se identificaba por ese temor que tenía de Dios, por esa gratitud. Se notaba en él. Y fue un hombre agradecido con el faraón, y el faraón notó esto y lo hizo como mano derecha de él. ¿Qué pasó con José? José era un hombre que con todo lo que le había pasado tenía razón para estar amargado, tenía razón para estar frustrado, pero sin embargo no lo estaba. Él estaba agradecido con Dios. En la vida de José no vemos gestos de amargura, sino de gratitud. Cuando José fue nombrado como mano derecha del faraón, el faraón, por su gratitud, le dio como mujer a Asenat, que era una linda mujer, hija de un sacerdote. Y entonces José se casa con ella y tienen a su primer hijo. Y este José, antes de que la mujer le dijera: mira, tengo toda esta lista de nombres, le dijo: no, espera, mi hijo se va a llamar Manasés. Manasés es un nombre hebreo que quiere decir olvidar. Y la esposa le dijo: pero ¿por qué Manasés? Y le dijo: porque Dios me ha hecho olvidar mi pasado. Ahí vemos cómo es marcada la gratitud que tenía José en su vida. Vemos tremenda gratitud en la vida de José. Entonces José, cada vez que le hablaba a su hijo, daba gracias a Dios porque lo había hecho olvidar aquello que había vivido. José fue un hombre agradecido en cada instante con Dios y se caracterizaba por ser un hombre bueno. Y esta historia a mí me ha hecho recapacitar. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles, por pruebas tremendas, por problemas? Y me pongo a pensar, ¿realmente hemos sido como José? ¿O nos la pasamos caminando con resentimiento? Uno puede pararse en la vida con resentimiento, fijándonos en esos puntos negros y no en toda la hoja blanca que tenemos por observar. Muchos se lo pueden pasar diciendo: es que yo no tuve en la vida esto, es que a mí me pasó esto, es que por qué causa no puedo ser feliz, es que me faltó mi padre, es que me faltó a mi madre. Y así no la podemos pasar viviendo. Pero realmente queremos ser como José y decir: todo lo que me ha sucedido, todo lo que me ha sucedido fue de bendición y ha determinado la mujer o el hombre que soy. Esto hacía José, agradecía en cada momento. Decía él: Dios me hizo olvidar, cada vez que nombraba a su hijo. Pero si José hubiera tomado diferente decisión y no aprender de las circunstancias que él vivía, ¿qué hubiera pasado con él? Él se hubiera vengado de sus hermanos, pero no lo hizo. Él perdonó. Cuando José
empezaba a recordar el dolor que había pasado, o quizá el rencor o el resentimiento, rápido nombraba a su hijo Manasés y entonces venía ese agradecimiento con Dios, de que Dios lo había hecho olvidar de su pasado. José optó por recordar las cosas buenas de su vida, no las malas. Y tomó la decisión de olvidar y entonces ahora agradecer. ¿Por qué no recordamos nosotros las cosas buenas que nos suceden y nos centramos en ello y no nos centramos en las malas? ¿Qué pasa cuando vivimos recordando y recordando las cosas malas que nos han pasado? Pues en nuestra vida empieza a haber resentimiento, empieza a haber amargura y eso se nota, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Nos paralizamos y nos quedamos ahí, no avanzamos. Y créanme que esto no es vida. Tenemos que liberarnos como lo hizo José. José después tuvo su segundo hijo y también pasó lo mismo. Le dijo a su esposa: ¡Ey, espera, que yo le voy a poner el nombre! Y le puso a su segundo hijo Efraín. Es un nombre hebreo que quiere decir fructífero, próspero. Entonces, ¿qué hacía José? José día con día veía a sus hijos, les hablaba y recordaba que Dios le había hecho olvidar su pasado, pero que también Dios le prosperó su futuro. Cuando una persona es agradecida, esto es lo que sucede: prospera. Cuando eres agradecido, eres libre y no te estancas. Empiezas a avanzar cuando eres agradecido. Pero a veces somos muy arrogantes y nos cuesta trabajo ser agradecidos. El ser agradecido es maravilloso. Muchas veces cuando no somos agradecidos, no hay esa humildad para ver que hay necesidad en nuestras vidas, tanto de, pues a lo mejor física, una necesidad física, una necesidad económica, una necesidad espiritual. A veces nos gana este orgullo y no hay humildad para entender que en nuestra vida hay necesidad de algo. Pero cuando entendemos esta necesidad, entonces en nuestra vida hay humildad. Y cuando hay humildad en nuestra vida, hay agradecimiento. Y cuando hay agradecimiento, hay bendición en nuestra vida. José tenía toda la razón de ser una persona amargada, pero sin embargo él decidió ser agradecido. Dijo: Dios me hizo olvidar y Dios ahora me prospera. Él tomó una decisión. Una persona agradecida ve el cielo maravilloso, pero una persona frustrada, el cielo nunca va a estar demasiado azul. Una persona frustrada nunca le parece nada bien. Una persona agradecida se enfoca siempre en lo bueno y agradece todo lo que tiene. Fíjense qué hermoso. Un corazón agradecido es aquel que todo el día junta razones para estar contento cualquiera que sea su situación. Qué maravilloso es esto. Cómo juntar razones para agradecer. Ve el cielo la persona agradecida y lo ve maravilloso. Y lo ve día a día y lo agradece. Fíjense bien lo que les voy a decir. La gratitud siempre nos deja mirando a Dios. Y la gratitud nos aleja del temor. ¡Qué maravilloso! La gratitud, fíjense bien, a la ansiedad la disipa.
como el sol con la neblina en los valles. El sol cuando llega a los valles, la neblina la disipa. Así pasa la gratitud con la ansiedad, la disipa. ¿Te das cuenta con la gratitud lo que puede traer en nuestras vidas? Puede quitar miedo, puede quitar ansiedad. Quiero que leas Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice en este versículo? Que en todo demos gracias a Dios. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquiera lo que estés pasando, hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque entonces vendrá la bendición y vendrá la prosperidad en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Yo quiero que hoy tú adoptes un estilo de vida de gratitud. Nos lleva a estar menos ansiosas, porque comenzamos a reconocer que Dios nos provee. Siempre hay algo por qué agradecer. Hoy agradece algo en tu vida.